Vamos a continuar con la parte. Ya teníamos que ver polisacáridos. Mi idea era terminar polisacáridos y comenzar lípidos, pero vamos a ver si nos da tiempo, ¿ok? Ok, y polisacáridos también no es muy largo, fue súper corto. Entonces, a ver. Entonces, básicamente los polisacáridos, lo primero que hay que decir es que no son azúcares, no son cadenas de azúcares, ¿no? Que serían los MO y los disacáridos, y ellos tienen esta característica de que pueden estar formados por un solo tipo de azúcar, en este caso serían los homopolisacáridos, o por diferentes formas de azúcares que serían los heteropolisacáridos, ¿no? Pero hay una característica que van a tener diferentes tipos de funciones, ¿no? En el cuerpo. Los homopolisacáridos generalmente están más asociados como una reserva energética, ¿no? En el caso de los glucógenos, por ejemplo, y los heteropolisacáridos una función un poco más estructural, ¿no? Vale también decir que ellos en cuestión de nomenclatura van a cambiar con el tipo de azúcar que están formados. Por ejemplo, en el caso de los glucanos o glicanos, que sería lo mismo, son cadenas de azúcar, en este caso glucosa, ¿no? Si yo tengo el azúcar base glucosa, yo voy a tener la cadena glicano o glucano. Pero por ejemplo, si yo tuviera manosa, manano, si tuviera galactosa, galactano, y así va, como cuestión de nombre. En general, como generalidades son compuestos amorfos, tienden a ser blancos, insípidos y son no reductores, algunos insolubles, ¿no? Otros, por ejemplo, como el almidón que hemos visto en la clase, son bastante solubles y tienden a formar soluciones coloidales en agua. También, ¿no? La solución coloidal antiguamente se utilizaba incluso para tratamiento de la hidratación, ¿no? Digo antiguamente, porque hoy en día ya no se hace eso, pero antes, por ejemplo, en los protocolos antiguos, cuidado con esto, había así, ¿no? Agua con sal, ¿no? Que son las soluciones cristaloides, y intentabas una o dos veces. Si no funcionaba, ya tenías permiso de utilizar coloides, que eran sustancias, agua con dextrinas, pero se ha visto que esto provocaba un cambio en el volumen tan repentino, tan rápido, que era contraproducente, ¿no? Se dejó de usar. Hoy en día simplemente utilizas cristaloides y si no funciona ya comienzas a utilizar hemoderivados, que son la sangre, plasma y demás. Pero esto queda como recuerdo. Algo que quería comentar también, que en el laboratorio, por ejemplo, hemos visto la detección de los azúcares reductores, ¿no? Por ejemplo, que es glucosa, toda la compañía. Pero, por ejemplo, si tuviéramos a mano un polisacárido, almidón, por ejemplo, también lo podemos reducir, pero tendríamos que romper los enlaces glucosídicos. Entonces, se puede poner a prueba también, ¿no? Si tenemos a mano algún ácido fuerte, por ejemplo, podemos romper con este ácido los enlaces glucosídicos y hacer el experimento normalmente, y ahí demostramos la presencia de un azúcar no reducible. En este caso. Vamos con los homopolisacáridos primero. Hay una tablita que muestra algunas características, ¿no? Esto suele quedar así en examen algunas cositas. Luego les voy trayendo ya preguntas así de exámenes pasados para que vean cómo esto se pregunta. Pero bueno, vamos con esto. Entonces, los homopolisacáridos son constituidos por un solo monosacárido y van a tomar el nombre del azúcar que lo tenga. Entonces, por ejemplo, manosa, manano, glucosa, glucano. Uno de los glucanos más famosos es el almidón, ¿no? El almidón es interesante porque nos sirve para ponerlo a prueba, ¿no? Sus características estructurales nos permiten, por ejemplo, ponerlo a prueba, ya que es formado por 1.4, o sea, tiene el enlace 1.4 glucosídico y es formado por alfa glucosa. Entonces es muy parecida a la nuestra y nos sirve para poner a prueba algunos principios. Decía también en la clase práctica que él tiene dos componentes, una que es amilopectina, que tiene una cadena central de azúcares, de alfa glucosa, pero también tiene ramificaciones, ¿no? Y otro que es la amilosa, que no tiene ramificaciones, pero que es espiral, ¿no? Forma espiral. Algunas características es que forma un gel bastante estable y sustancia coloide, ¿no? Entonces un gel estable. Eso también es interesante para el tratamiento de algunas, por ejemplo, tipo
enfermedades como la gastritis, por ejemplo, ¿no? Ya que forma un gel coloidal estable, entonces podrían darse, por ejemplo, el almidón. El almidón se puede utilizar, por ejemplo, como así, ¿no? Como una cosa casera, digo, un gel de almidón, eso va al estómago y protege, digamos, la mucosa del ataque del ácido clorhídrico y por esta capacidad que tiene de formar un gel, ¿no? Entonces alivia los síntomas. Si no tuvieran, digamos, algún medicamento a mano, pueden dar una solución de almidón y eso funciona bastante bien. ¿Cómo se hace el reconocimiento? Hemos visto una vez también que con el yodo, en presencia de yodo, da un precipitado violeta, ¿no? Un precipitado azul intenso que tiene lo violeta dependiendo de la concentración. Eso, básicamente el almidón. Esto parece así aparente, pero a veces no es tan obvio, ¿no? Pero por ejemplo, cuando vean enlaces glucosídicos en 1.4, eso lo tiene la cadena central, ¿no? Porque es como la formación, la unión del carbono 1 con el 4, que tiene que estar así, ¿no? Pero cuando vean 1.6, significa que tiene ramificaciones. O sea, a veces no es tan obvio, digo, pero a ver si nosotros podemos como dibujar el anillo rápido de glucosa, nosotros tenemos algo así, ¿no? Y aquí tenemos el carbono 6, 1, 2, 3, 4, 5 y este es el 6. Entonces cuando tenemos 1.4, por ejemplo, ahí está, tenemos la unión del carbono 4 con el 1, entonces esto es 1.4. Pero cuando escuchen 1.6, quiere decir que aquí arriba hay también un anillo de glucosa, así, y es la unión del 1 con el carbono 6, entonces la posibilidad de formar ramificaciones a partir de la cadena central, ¿no? Eso a veces cae en el examen y uno se queda entre 1.6, ¿qué significa? Significa que tiene ramos. En el caso del glucógeno, lo mismo, ¿no? Tomado por alfa glucosa, son alfa dextroglucosas y tienen estos dos tipos de enlaces, 1.4 en la cadena central y 1.6 en la ramificación. Una cosa interesante del glucógeno, y eso por eso también da enfermedad, es que no forma geles, no es tan soluble. En realidad, si se acumula en el cuerpo, se termina precipitando en el tejido, ¿no? Eso da problemas. Por eso que hemos visto en la clase práctica, de pompe, no forma gel. ¿Cómo yo lo reconozco? Porque con el yodo, el glucógeno, ¿no? Da un precipitado rojo. ¿Okay? Un precipitado rojo. Hay algunas enfermedades, no sé si está por acá, hay algunas enfermedades que tienen que ver también con este acúmulo, ¿no? De la milosis, no sé si escucharon la enfermedad de milosis, ¿no? Tiene también una tinción bastante específica que es la tinción del rojo congo. De ahí viene la. Luego tenemos las dextrinas y dextranos, que son cadenas cortas de azúcar que causan glucosa, que también tienen estos tipos de enlaces, pero los dextranos pueden tener incluso más enlaces, pueden tener 1.2, 1.3, 1.4, la unión de varios, de casi todos los carbonos. Y eso es lo que decíamos antes. Antiguamente tenían uso clínico de formar soluciones coloidales para la hidratación, como segunda línea. Después se te acababan los cristaloides, podías entrar con soluciones coloidales y eso con la intención de expandir el volumen, ¿no? Como expansores. Y la cosa es que expandían mucho, entonces ya no se lo utiliza con nada. Hoy en día ya contraindicado. Pero queda, yo lo sigo dejando como un antecedente histórico. Extranos, vamos con la inulina. La inulina no hay que confundir con insulina, ¿no? A veces cae en el examen y uno dice, pues es un error de texto y lo pone como insulina, ¿no? La inulina es también un polisacárido, pero miren lo interesante que es de fructosa, ¿no? La inulina es polisacárido de fructosa, tiene enlaces beta fructosa, vale decir que nosotros no los podemos romper, no tenemos la enzima. Y ¿cuál es la utilidad de la inulina? Que antiguamente se utilizaba como pruebas funcionales renales. Ahí la idea es la siguiente, ¿no? Que yo puedo, por ejemplo, administrar cierta cantidad conocida de la inulina, digamos, por decir algo, 20 gramos diluido en 100 ml, que se lo pongo para tomar al paciente, y luego esto lo puedo medir en su excreción, ¿no? Entonces ahí la idea era la siguiente, que la inulina, como no se puede metabolizar, pues todo lo que entra tiene que salir igual, no lo podemos romper. Entonces si yo meto 20, tiene que salir 20 y así, ¿no? Entonces
era una prueba interesante de función renal para medir la tasa de filtrado. Antiguamente así se medía, pero era un poco aparatosa porque tenías que administrar la sustancia, lo tenías que tomar, tenías que esperar que se filtre y toda la cosa, ¿no? Entonces hoy en día hay métodos mucho más rápidos y hasta más precisos, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la medición del clearance de creatinina y cosas así, que lo van a ver en el capítulo de renal en fisio, ¿no? Pero hoy en día se utiliza el aclaramiento de la creatinina para ver este tema de la función renal, ¿no? Ya no la insulina, hasta porque es menos invasivo la creatinina en sangre, ¿no? Pero queda también como algo interesante, ¿no? ¿Okay? Hay varias que no tienen su reconocimiento, entonces ahí no van. Celulosa, ¿no? La celulosa también es interesante porque es un polisacárido de beta-glucosa, o sea, no podemos romperlo, ¿okay? Tiene enlace 1.4, pero de beta-glucosa. Entonces eso significa que cuando la enzima va a cortar para abajo y la cosa está para arriba, entonces no podemos romperla, ¿vale? Lo interesante de la celulosa es que es bastante resistente, ¿no? Y eso se debe a que ella produce en la cadena central una rotación de 180 grados con la molécula, ¿no? Ella rota 180 grados. Es como si ustedes agarran el papel, por ejemplo, y lo tratan de romper, pues lo rompen, ¿ves? Pero ahora, si agarran una hoja de papel y tratan de torcerla con tal de formar una especie de cadena, y ahora lo tratan de romper, va a ser muy difícil. Básicamente ese es el principio, que cuando se realiza la rotación, aumenta el grado de resistencia que tiene esta molécula, ¿no? Entonces, por eso que esta celulosa se la utiliza, ¿lo ves? Nosotros la planta así, para formar sus paredes, las paredes, que son muy resistentes. Ahora, también es interesante que es libremente permeable al agua, ¿no? El agua sí consigue atravesar. ¿Okay? Bueno, reconocimiento nada. Quitina. La quitina es también un polisacárido, pero tiene como azúcar la N-acetilglucosamina. Cuando yo coloco un nitrógeno dentro de este azúcar, eso va a tomar otra característica, se hace mucho más resistente, mucho más duro, ¿no? Y aquí como interesante, bueno, tiene enlace en beta 1.4, glucosídicos, con un residuo de N-acetil, o sea, ya no son O-glucosídicos, sino que son residuos de N-glucosídicos, ¿no? Y esto hace con que el componente, con que la estructura sea mucho más resistente. Entonces aquí como característica dice, es parecido a ciertos plásticos y forma parte de todos los exoesqueletos de los insectos, que por cierto no hay muchos por ahí, se están extinguiendo los pobres insectos. Pero a ver, si yo pregunto, es una pregunta media maldosa, ¿no? ¿Alguna vez aplastaron un escarabajo o algo? ¿Nunca aplastaron una cucaracha? Sí. ¿Y cómo suena? No suena plano. Un crack crujido. No, es como un crujido, ¿no? ¿Por qué el crujido? Porque se quiebra. Exacto, o sea, en realidad viene de eso. O sea, la N-acetilglucosamina que forma esta quitina le da una característica muy parecida a lo plástico. ¿Y qué es lo plástico? Un material que puede deformarse, ¿no? Que cuando se deforma ya no vuelve al estado natural como si fuera, por ejemplo, un elástico, ¿no? O sea, el plástico se deforma y se rompe. Y ese es el sonido que escuchamos, crack, ¿no? Entonces, básicamente eso. Ahora, lo interesante acá, bueno, se hablaba hace un tiempo, no sé cómo seguirá esto, pero la idea era que en algún momento, como vieron que los plásticos hoy en día nos están dando problemas, ¿no? Porque hay toda una línea de investigación sobre los microplásticos, que ya se hablaba hace rato, pero hoy en día se ha encontrado microplásticos no solo en la sangre, sino que en el cerebro y en todas partes. Y se demostró que en nuestro material de cocina, se pegan fragmentos de no solamente metales pesados, sino de plástico. Y este plástico que es asociado al cáncer, o bueno, enfermedades cardiovasculares, sí, pero al cáncer principalmente. Entonces, se estaba pensando en reemplazar los plásticos con material biológico degradable, como por ejemplo esta maravilla de la naturaleza, que son las N-acetilglucosaminas. No sé cómo habrá quedado la cosa, pero hay varias marcas que están intentando hacer esto. ¿No? Van a ver ahí que en los zapatos, bolsones, está así como le ponen eco-friendly, ¿no? Es una cosa así, pero cuando ustedes analizan la composición, son plásticos, digamos, degradables y cosas así.
Imagínense luego vestirnos con insectos, ¿no? O sea, esa va a ser la tendencia, me imagino, ¿no? El ketosazi es escarabajo, de cangrejo. De comer insectos. Es más, ¿Es un material? Ketosazi. Sí, que esa es la tendencia. Abajo tengo una fotito de esto. No he comido camarones. Bueno, abajo bueno, vale, el mejor amigo, ¿no? Entonces esto está muy fácil, ¿no? Entonces, así como por ejemplo en el módulo anterior teníamos bastantes números, en esta prueba en particular no es que sea tanto de números, sino que realmente quisiera tipo que quede por lo menos la estructura, ¿no? Y entonces en este examen prepárense como para reconocer este tipo de figuritas, ¿no? Entonces va a quedar algo así, ¿no? Y las preguntas son muy fáciles, pero a ver, digamos, yo les pongo una foto así y les digo así, mira, analice esta estructura de abajo y seleccione cuál corresponde al enlace O glucosídico, así de fácil, ¿no? Bueno, puedo complicar un poquito diciendo alfa o glucosídico, alguna cosa, pero así de fácil. Y aquí les pongo así, A, B, C, D, digamos. Elija cuál es el O glucosídico, entonces está muy fácil, ¿no? Aquí está la respuesta, ¿no? Gigante mirándote, ¿no? Más o menos así, pero a veces en el examen se confunden, ¿no? Traten de estas cositas, recortarlas así como figuritas y ¿no? Vayan, oye, sería, ¿sabes qué lindo? El otro día pasé por el foro, ¿no? Bueno, no es foro, ¿qué se llama esta cosa? ¿Dónde está la cruz? De la universidad. Aula magna. Era la aula magna. Y me encanta. Y había como una exposición de los chicos de diseño gráfico, ¿no? Que estaban exponiendo sus cuadros, habían stickers, ¿no? Yo digo, si algún día en mis emprendimientos nerd, ¿no? Así medio nerdy, habría que hacer así una cosa así, ¿no? Crear poleras con estampa, ¿qué se llama esto? Tazas de café, stickers, ¿no? Pero todo así con química. Pero ya hay dopamina. ¿No ve? Imagínate lo Ya le hermoso. ganaron. Y esta es una marca. No te creo. No puede ser. Bueno, era obvio. Yo digo, es tan bonito. El Levi's, ¿Verdad? con dopamina, con serotonina. O sea, en vez de colocar I love, un Con una corazoncito, dopamina. hay oxitonina. No, bueno, O de las drogas también salen. algo diferente. Algo diferente. La estructura. Imagínate hacer un sticker, ¿no ves? En vez de colocar, no sé, le decías a la persona, vamos mucho en el día, le pones un enfoque, algún día me trató una molécula. Está en proyecto. Glucógeno, ahora, pudiera, sin la etiqueta, reconocer el glucógeno de la celulosa, está fácil, ¿verdad? Que ven acá que no ven allá. Para empezar, el enlace es beta, ¿verdad? El enlace es beta. Pero, si nosotros lo vemos acá, podría confundirse con el alfa. Este no es el alfa, este es el beta también, pero está al revés. ¿Por qué? Porque ya rotó 180 grados. Entonces, una característica de la celulosa es que de tanto en tanto la molécula rota y producen, ¿no? esta cosa. Este sigue siendo el enlace beta, ¿vale? Otra cosa es que la celulosa no tiene ramificaciones. No hay ramificaciones. Entonces, son dos características bien bonitas de la glucosa. El resto creo que es parecidísimo. Ahora ahí está en representación esquemática. Enséñame este bichito. Se ve tierno, ¿no? Esto creo que hay en Cochabamba, alguna cosa así en Chapare. Son los escarabajos Hércules, ¿no? Escarabajo Hércules. No sé por qué le pondrán Hércules, pero no lo quiero saber, ¿no? Un beso del escarabajo y ya está. Pero bueno, este es para mostrar lo resistente y lo fuerte que pueden ser sus caparazones, sus esqueletos, ¿no? Su exoesqueleto. Bueno, aquí está en figurita lo que decíamos, ¿no? Este es el glucógeno que viene a la cadena central y va produciendo ramificaciones. Ahora, pregunta seria, ¿no? ¿Por qué será que el cuerpo, o sea, yo digo, el organismo como si fuera un ente maravilloso, pero el cuerpo humano, ¿por qué será que seleccionó el glucógeno como su molécula de reserva energética? ¿Por qué? Vamos a ver, la pregunta existencial del cuerpo.
ahí. Ven para acá. ¿Por qué? Porque el cuerpo seleccionó el glucógeno para una molécula de reserva energética. ¿Qué tiene de especial? Vean la figura. En comparación con cualquier otra, por ejemplo, el almidón, la celulosa, qué sé yo, existente en otros organismos, pero ¿por qué nosotros tenemos el glucógeno? ¿Qué lo hace especial? El enlace. El enlace. Y lo ¿Qué más más? fácil de asimilar. Algo más. Piensen. ¿Ah? Eso. Pero eso es para ¿Por qué? probar, Porque eso es enlace. eso está bien. Eso está Sigue bien. siendo enlace. Ya, no, el enlace sí, pero por ejemplo el almidón tiene la misma. Pero después la propiedad sigue siendo la propiedad de enlace. Porque hay algo que está ahí. Piensen en la gasolina. Ah, sí. ¿Qué De octanaje? repente va por ahí. A ver, ¿Qué tiene que ver la gasolina? ¿Cuál quema mejor, digamos? La gasolina premium versus la especial versus la 91 que ya no es. la más barata quema mejor porque tiene, explota más, es más inestable. You sure? Sí, la otra tiene menos heptano. ¿Cuál tiene mayor octanaje? La que dijo que quemaba mejor o que fuera más estable. Son dos preguntas distintas. La que sea más estable. Ah, no, la más cara. ¿Y qué lo hace más caro? El octano. El heptanaje, El heptano. no el octanaje. El hep ¿Pero cuál sería la diferencia, por ejemplo, es la que le falta para llegar al 100. dentro de la molécula? ¿Cuál sería la diferencia, digamos, entre la especial y la más cara? Que tiene menos moléculas inestables. Por eso ¿Y tiene lo que lo hace inestable? Estamos llegando a la cosa. el enlace de nuevo y la forma molecular. ¿Qué más rayos ramificados? Pero eso también es propiedad del enlace. Pero lo que pasa es que el enlace, por ejemplo, sigue siendo el glucosídeo. Ahora, el punto está en que el 1.6, tener las ramificaciones, ese es más difícil, es más fácil de romper. Más fácil de romper. Entonces, en este caso, si fuera, por ejemplo, lineal, no es que sea malo porque el enlace sigue siendo el mismo, pero no, es más estable. Porque ahí, no sé, va a ser espiral, va a ser lineal, va a ser más, incluso va a ser más fácil de guardar, ¿no? Si fuera lineal, el cuerpo lo pone bonito en los hepatocitos así, en los músculos así, pero el hecho de que sea fácil de guardar lo hace estable, ¿no ves? Y el cuerpo no le es flojo, no le gusta, ¿no? Pero esta cosa así ramificada es como cuando llegas a la casa, ¿no ves? Es como cuando llegas a la casa y ves así la ropa bien bonita apilada, ¿no ves? Y de pronto ves ahí una camisa así mal parqueada, pero está ahí. ¿Qué te pones primero? Venga esta camisa, ¿no ves? Lo mismo piensa el cuerpo. Necesito energía, chicos. A ver, ¿dónde está la energía? Y de pronto están los lípidos por acá bien guardaditos, ¿ves? Y está mi camisa desordenada. La camisa es el glucógeno. El cuerpo agarra porque es lo más fácil de romper en ese momento. Entonces, toda la idea del enlace 1.4, y esta es la magia, 1.6, que me va a dar la ramificación, es que es más fácil de romper, es más fácil de usarse en ese momento. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. El cuerpo aparentemente va a seleccionar ese glucógeno porque aporta, o sea, es como una molécula que me va a aportar energía inmediatamente cuando yo la necesito. Lo primero que voy a usar son las glucosas libres, ¿no? O sea, si yo desayuno, no sé, dulce o alguna cosa, eso es lo primero que va. Pero si yo no desayuno dulce, me voy a la reserva. Y esa reserva es el glucógeno, ¿vale? Esa es la idea. ¿Ok? Esa es la idea. Vamos a ver qué más. No tenemos mucho. Aquí está. Entonces, esos fueron los homopolisacáridos. Entonces, por la misma azúcar, ¿no? Dan características diferentes, o sea, el cuerpo las aprovecha como algo un poco más energético, no es si lo puede romper. Pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo estas cadenas de azúcares diferentes? ¿No? Estos azúcares diferentes le van a dar otra historia, otra idea, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en los heteropolisacáridos, por definición yo tengo más de un tipo de monosacárido y ellos incluso pueden hacer uniones con proteínas. Entonces también ahí se comienzan a formar componentes de la matriz, ¿no? De la matriz extracelular.
Entonces hay muchas cosas por ver, no solamente lo estructural, sino también, por ejemplo, la propiedad de único que tienen, de especificidad que tienen. O sea, cuando yo soy capaz de poner pelotitas de colores y invertir la secuencia, yo puedo crear secuencias probablemente hasta infinitas, y esa especificidad la puedo utilizar esta parte, ¿no?, de heteropolisacáridos. Entonces son moléculas que sirven como antígenos también. Son moléculas que sirven como antígenos, y vamos a ver qué. Pero vamos a ver la tablita, que son los principales polisacáridos. Entonces, dentro de los heteropolisacáridos tenemos los GAC, ¿no?, las glucosaminoglutanos, que hasta este punto ya sabemos cuáles son, ¿no? Son los antiguamente llamados mucopolisacáridos, que vienen a ser el ácido hialurónico, el condroitinsulfato, dermatán, queratán, todos los sulfatos, y la heparina, ¿no?, que viene también del heparansulfato. El ácido hialurónico, bueno, todos estos tienen en común, aquí hay muchas cosas para comentar, muchos grupos funcionales. Estos grupos funcionales, yo digo así, cuando tienen un nombre así como este de acá, mira, ácido L-hialurónico y demás, vale la pena escribirlos en la punta del cuaderno, y al otro día, no sé, en la otra fecha, si no te lo aprendes todavía, volver a escribirlo hasta que quede, ¿no? Porque son nombres que no son tan fáciles de asociar con alguna cosa. ¿No ves? Porque, por ejemplo, yo digo dermatán sulfato, lo asocio con la piel, queratán con la queratina, y así va, pero cuando son grupos funcionales con nombres muy específicos, entonces uno los tiene que escribir y volver a escribir y ya. ¿No ves? Para realmente aprender, esa es la idea. Estos son los enlaces que tiene, muy aparatosos los enlaces, y las funciones. Entonces las funciones básicamente las podemos resumir en que son componentes estructurales de la matriz extracelular, ¿no ves? Tienen esta función de conectar, de crear matriz realmente, con las proteínas, con el colágeno, con las proteínas integrinas y fibronectinas y cosas así, para darle el sentido al tejido, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo agarro un cartílago, ¿no ves? ¿Qué propiedad me tiene que tener el cartílago para que pueda ser cartílago? O sea, una cosa así media. ¿Qué cartílago? ¿No ves? Hialino, cartílago. Pongamos de ejemplo el hialino. Traerá mucho colágeno. Es lo primero, ¿no? O sea, ¿dónde se encuentra el cartílago hialino? Yo digo el hialino porque es el prototipo de cartílago cuando pienso en cartílago, porque luego tenemos el elástico, el fibrocartílago, que son otra cosa, ¿no? Pero si yo pienso en articulación, por ejemplo, tengo la cápsula articular que tiene cartílago, y este cartílago, aparte de unir a los huesos, tiene la función de amortiguar. Y para que me pueda amortiguar, ¿qué necesito? Agua. Si no tengo agua, el cartílago no va a ser capaz de hacer esa función maravillosa que es absorber toda esa energía del impacto, ¿no? Entonces el cartílago tiene que tener agua. ¿Y cómo le hace para tener agua? Bueno, ahí vienen los glucosaminoglutanos que tienen, hemos dicho varias veces, que tienen aquí todo lo que tienen en común es que tienen sulfato. Y estos sulfatos, carga negativa, atrae agua, y me va a dar esa función de esa característica del agua, que era absorber el impacto. ¿Ok? Y así. Entonces, para cualquier otro tejido, si ustedes se ponen a pensar en qué función tiene el tejido y cómo me ayuda esta química, entonces van a ver que hay muchas relaciones. ¿Okay? En el hueso, en la piel. Ahora vamos a que se sale un poco de la cosa en medio rebelde de la heparina, ¿no? ¿Por qué? Porque la heparina, su función no es tanto estructural, sino que ella tiene una acción anticoagulante y de aclaramiento en el plasma sanguíneo de los kilomicrones, que es como una forma de absorberse las grasas. Que luego vamos a ver esto, pero tiene una acción anticoagulante que vendría a ser lo diferente. ¿Ok? Y vamos a ver. ¿Ya? Estos son los glucosaminoglutanos. Aquí es importante saber cuáles son. Esta es como la fórmula que ellos tienen, ¿no? Entonces el glucosaminoglutano siempre van a tener presente una estructura, por ejemplo, AB, o sea, un azúcar, otro azúcar, presentan sulfatos, se comportan como sustancias polianiónicas, o sea, con cargas negativas, y a veces también tienen ácido urónico más sanguíneo. Luego tenemos los proteoglucanos, que son diferentes. En el caso de los glucosaminoglutanos, son
cadenas relativamente cortas de azúcares que pueden tener estas cosas, ¿no? de grupos sulfato, pueden tener N-acetilglucosamina, pero los proteoglucanos son una proteína central que tiene ramificaciones de azúcar corto, de oligosacáridos. Entonces este proteoglucano también tiene la función de beber agua y por lo tanto generar hidratación en el tejido, pero ellos tienen la capacidad de unirse a otras moléculas como el colágeno y hacer fuerza electrostática como el colágeno. Entonces también son estructurales, le dan la resistencia al tejido. ¿Ven? Dan la resistencia al tejido. Acá. Otro parecido pero diferente que se encuentra más en bacterias son los peptidoglicanos. Los peptidoglicanos ya van tomando nombres diferentes, como por ejemplo esta acá. Forman la estructura de la proteína, unión de N-acetilglucosamina más N-acetilácido urámico, y estas cadenas orientadas en paralelo se unen entre sí por oligopéptidos. Generalmente estos oligopéptidos son como enlaces cruzados de los residuos de estas proteínas, y esos enlaces cruzados son los que a veces le dan la resistencia a la pared bacteriana, ¿no? Entonces cuando por ejemplo uno le da antibióticos, estos antibióticos lo que van a hacer al final del día es de alguna forma interferir en la creación de estos enlaces del peptidoglicano, haciendo que la pared bacteriana sea más inestable y la bacteria en algún momento comienza a generar poros en su pared y muera por causa de eso. Entonces por eso que son los antibióticos de primera línea, los más utilizados y también los que crean mayor resistencia, ¿no? Eso seguramente le van a preguntar, no sé si preguntan en el examen tan así, pero algo de esto la profesora saca, ¿no? ¿Okay? Más. Por ahí van las glucoproteínas. Glucoproteínas con glucolípidos, más o menos van de la mano. Vendrían a ser proteínas que son periféricas en la membrana plasmática, pero que son conjugadas con oligosacáridos, que son cadenas cortas de azúcares. Generalmente tienen menos de 10 monosacáridos en la cadena, son realmente cortas. Aquí también, ¿no? Aquí por ejemplo nos da una secuencia de galactosa, manosa, fructosa, xilosa, N-acetilglucosamina, ácidos hialurónicos y siálicos, ¿no? Entonces esto va a estar en la superficie celular y va a permitir, por ejemplo, generar lo que después vemos como glucocálidos, ¿no? Entonces, las glucoproteínas en ese sentido tienen muchísimas otras funciones, ¿no? De estabilidad celular, de enlace, con la matriz, de comunicación entre ellas, de formación de receptores, y todo esto gracias a la secuencia específica que pueden tomar, digamos, según los azúcares. Esta secuencia suele ser tan específica que incluso nuestro grupo sanguíneo, o uno de los sistemas de grupo sanguíneo, son en realidad en base a las glucoproteínas y los glucolípidos. Ahí está, por ejemplo, esto lo podemos colocar así como al principio de la sala magna, para animar a que todo el mundo done, ¿no? Algo así. O de repente hacer globitos con este sticker, no sé, una cosa así, ¿no? A ver, o sea que a veces le dan así globitos con cara feliz, ¿no? Pero a mí me animaría más a ver una cosa así. Ok, entonces aquí por ejemplo tenemos ¿quiénes son los del grupo O? Yo también soy. Los del grupo A y los del grupo B. Ah, oye, hay más B aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? Mirá la secuencia, ¿qué nos diferencia? Todos tenemos la glucosamina, la N-acetilglucosamina, galactosa aquí. ¿Cuál es la diferencia? Ah, ya, aquí mira. El grupo A tiene esta galactosa, N-acetilglucosamina. Y el otro termina con galactosa normal. ¿Solo eso? Sí. Wow. Mirá lo que estamos viendo. O sea, la diferencia entre un antígeno y cero. No, pero conjugado a proteína, no como los carbohidratos. Eso no sirve el carbohidrato, solo no sirve.
¿Eso lo hace de carbohidratos? No, es unido a la proteína. No, hay una proteína más allá. Claro, con el plegamiento, eso por sí solo no aporta nada. Pero hay una idea, ¿no? Hay una idea. No sé si lo vieron, pero por ejemplo, alguien dijo así, o sea, ¿qué tal si nosotros creamos una enzima que sea capaz de romper estos enlaces que sobran al grupo O? Simplemente se ve la galactosa acá y la galactosa N-acetil allá, y hacemos que todos los receptores puedan ser O y así aumentar su capacidad de donación. Hay un grupo también que crea enzimas que son capaces de romper en ese momento los azúcares de los grupos sanguíneos para hacer que la sangre sea como donante universal siempre. Entonces, ahí no tenemos ese problema de que sangre sos y demás. Obviamente que esta cosa no es tan sencilla porque luego le metemos el factor LH, las proteínas y cosas así, que no es tan sencillo, pero podría ser como una solución a los injertos, a las donaciones, ¿no? Porque ¿cuál es el problema siempre? Que hay reacción cruzada, ¿no? entre los grupos sanguíneos. ¿Cuál sería? Eso no cae en este canon, pero también es interesante saber, ¿no? ¿Cuál sería como el donante universal y por qué? Grupo O, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene antígeno. Y sería negativo, ¿no? Porque ahí no tiene nada de antígeno. ¿Y cuál sería el receptor universal? La B. Recibe de todo. Entonces, bueno, pero esto es interesante, a mí se me hace, ¿no? Principalmente en las protestas, en las marchas. Yo sé que hay cosas que no le estamos metiendo acá, pero a ver, ¿qué tenemos de diferente entre nosotros? Una galactosa. Digo, si pudiéramos verlo de esa forma, paz y amor y todo. La única diferencia ahí es una galactosa y una galactosa. Yo digo a veces así, mira, hay tantas cosas que se puede hacer música. El más famoso es el ciclo de Krebs, ¿no? Y le dedicaron un rap, pero se puede hacer rap de más cosas. A los que se animan hacemos una cosa ahí. Ok. Digo más. Vamos a ver qué más. Se entiende el feeling, ¿no? El polisacárido, ¿qué hace eso? Cadenas, azúcares, que o sea reserva energética o es estructural. Ahí lo que necesito yo es entender los tipos de unión. Lo que hemos visto en la anterior clase es lo principal, ¿no?